Y estamos de vuelta con más de Hola El Salvador y vamos con este tema que usted tiene que prestarle mucha atención. No solo durante las vacaciones, sino que a lo largo de la vida, créame que va a ser algo que le va a ayudar muchísimo. Y es que de parte de la Cruz Roja del Salvador nos visita Emilio Rauda, que nos va a hablar acerca de los primeros auxilios. ¿Cómo está, Emilio? Bienvenido. Buenos días, mucho gusto. Un gusto para nosotros poder tocar este tema, bueno, poder abordarlo, ¿verdad? Los primeros auxilios. En sí, ¿en qué consisten y qué puede abarcar un primer auxilio? Bueno, los primeros auxilios son un conjunto de técnicas y procedimientos para responder ante emergencias espontáneas que pueden ocurrir en cualquier momento, ¿verdad? Los más comunes: accidentes de tránsito, caídas en el trabajo, en la casa y ese tipo de incidentes, ¿verdad? Ya mencionó algo bien importante, un accidente en el trabajo, ¿verdad? Si quiere, vamos por áreas. Vamos por partes. ¿Qué es un accidente de trabajo y cómo podemos nosotros ayudar? Bueno, en el trabajo, dependiendo del tipo de trabajo, pueden ocurrir muchos incidentes. Aquí en un estudio podría ser que se tropiecen las personas con los cables, en otro trabajo que se caiga alguien de las gradas, que se corte alguien con alguna herramienta. Y el saber qué hacer en este tipo de situaciones es lo que nos lleva a los primeros auxilios. ¿Qué hacemos nosotros como primeros respondedores? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para que esa persona no se agrave en esta situación, ¿verdad? En el caso de una fractura, inmovilizarla; en el caso de una herida, controlar la hemorragia para que ésta no se agrave y trasladarla a un centro asistencial lo antes posible si es necesario. Cuando hablamos también de primeros auxilios, es donde también viene a la luz el tema del botiquín. Eso forma parte de poder tener un botiquín bien organizado para cualquier cosa. Es necesario y es muy importante que en los lugares a donde nosotros nos desenvolvemos, dependiendo de las necesidades, exista un botiquín. Y puede cambiar dependiendo del tipo de trabajo, como les mencionaba antes, ¿verdad? No es necesario, o tal vez no va a contener lo mismo un botiquín en una zona de trabajo de construcción que en un estudio como este, ¿verdad? Podemos hablar acerca del tipo de lesiones también. Hay diferentes tipos de lesiones, correcto. Tenemos algunas que no son fracturas y algunas que son fracturas. En el tipo de fracturas tenemos fracturas expuestas, fracturas internas. La fractura expuesta es cuando nosotros podemos ver el hueso que sobresale de la piel, ha roto la piel. Las fracturas que no son expuestas, si hay una ruptura del hueso, pero este no ha rompido el tejido de la piel. Tenemos fracturas con minuta, pero estas ya solo se identifican cuando se va al hospital y se hacen los rayos X, ¿verdad? A donde se identifica que el hueso se partió en muchos pedacitos, por así decirlo. Y así hay muchas más formas de identificar las lesiones. En cuanto a las quemaduras, cuando nosotros encontramos, ¿verdad?, de primer grado, segundo grado, es la gravedad que puede tener la quemadura y cómo se debe de tratar. ¿Cómo nosotros podemos auxiliar a alguien dependiendo del tipo de quemadura? En las quemaduras no es solo la gravedad, ¿verdad?, sino también el tipo de tejido que se ha dañado, lo que nos caracteriza la categoría de las quemaduras. Las de primer grado son quemaduras que son bastante expuestas, o sea, bastante superficiales en las primeras capas de la piel. Y estas no son tan graves. ¿Qué podemos hacer? Lavar con agua destilada y poner ungüento después de un rato, ¿verdad? Ungüento especializado para las quemaduras. En las de segundo grado ya está comprometiendo un poquito más los tejidos internos del cuerpo. Se necesita lavar con agua destilada y cubrir el miembro afectado para que éste no se siga lastimando y llevarlo a un centro asistencial, ¿verdad?, para ver si no es necesario algún tipo de acción más. Las de tercer grado, que son las más graves, por así decirlo, estas ya han comprometido a bastante del tejido interno del miembro afectado, ¿verdad? Es necesario envolver al miembro sin apretarlo, ¿verdad? Solo envolverlo para que éste no se contamine o se siga lastimando con el entorno, con el ambiente, y movilizarlo a un centro asistencial lo antes posible para que ahí se le apliquen los cuidados necesarios. Hablemos acerca de las fracturas. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, si se nos quiebra o se nos dobla un tobillo o de repente la mano, el hombro, ¿qué podemos hacer? Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Y esto depende del tipo de lesión o la gravedad de esta lesión. Una lesión no necesariamente tiene que llegar a ser una fractura, ¿verdad? Un esguince, un doblón, incluso un desgarre de músculo es un tipo de lesión, ¿verdad? Y esto lo vemos muy
a menudo en los deportistas, que se desgarran los músculos o algún esguince. Sí. Pero los doblones también podemos presenciarlos en nuestro día a día, ¿verdad? Sí. Con zapatos no adecuados. Los tacones. Los tacones causan muchos esguinces en el tobillo. Sí. Ir caminando en un terreno no completamente estable, por así decir, plano, correcto, puede causar un doblón. ¿Qué es lo que se debe hacer en este tipo de lesiones? Inmovilizar al miembro. Aplicar algún tipo de ungüento como un cofal, por ejemplo, que es algo común que tenemos en la casa sin necesidad de que sea un botiquín, ¿verdad? Lo tenemos en la casa porque lo ocupamos comúnmente y podemos aplicarlo para relajar la extremidad que ha sido afectada. ¿Con un masaje fuerte? Dependiendo a dónde se ha hecho el golpe, porque si es en los músculos, sí necesita un masaje no fuerte, pero que sí estimule el músculo para relajarlo, ¿verdad? En las extremidades, en el tobillo, en la rodilla, solo es necesario la inmovilización, el descanso, porque va a necesitar descanso esa articulación para mejorar, y tener cuidado de no esforzarnos mucho mientras permanece el dolor, la dolencia, porque si comenzamos a correr aún con la rodilla que se siente lastimada, nos puede aumentar la fractura, la lesión, o puede empeorar la situación. Podemos hablar también en qué consiste, en qué es y en qué momentos utilizar la RCP. Correcto, el RCP nosotros lo damos cuando se ha dado un paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? No se ocupa en otras situaciones. Cuando la persona sufrió un paro cardiorrespiratorio, nosotros aplicamos este tipo de técnicas, pero es necesario saber cómo hacerlo, porque el aplicarlo sin el conocimiento adecuado puede agravar la situación y empeorar la situación, el estado del paciente, ¿verdad? Ok, entonces esto pasaría, digamos, si alguien ha sufrido algún paro, correcto, ¿verdad? Es necesario, yo creo que también es importante poder tomar, yo le estaba consultando a usted, ¿verdad? Si se pueden recibir algunos cursos de cómo realizarlo, porque de eso también puede depender que una persona pueda resistir mientras llega la ambulancia, ¿verdad? O sucede algo. Creo que en nuestro país sería bueno fortalecer este tipo de conocimientos, comúnmente en las casas, ¿verdad? Porque no necesitamos a una ambulancia para que sea el primer respondedor. Nosotros, si tuviéramos el conocimiento en nuestros hogares de qué hacer, nosotros podríamos estabilizar a esa persona hasta que una ambulancia con personal más capacitado llega, lo evalúa y se traslada a un centro asistencial. Como usted lo mencionó, ¿verdad? Lo podemos hacer nosotros con nuestros familiares, con amigos, en situaciones cotidianas del hogar. Y después llega personal más capacitado para evaluar y ver si es necesario trasladar al paciente y si es necesario trasladarlo a un centro asistencial, porque también hay que entender esa parte, que los primeros auxilios son la primera respuesta, la primera acción que se va a hacer para responder a las necesidades de la víctima, pero no es un cuidado hospitalario. Nosotros evaluamos si es necesario moverlo a un hospital y se evalúa porque solo ahí se le va a dar el cuidado complementario a lo que nosotros estamos haciendo. Okay. ¿Qué podría hacer yo en el caso de que ahorita que estamos ya en vacaciones, ¿verdad? Vamos a la playa y de pronto algún niño se ahogó con un dulce, o tal vez en la piscina, o se te atoró una espina. Con atravencamiento. Ajá, o tenés alguna espina atorada. ¿Qué la se de la podría espina. hacer? A eso nosotros les decimos OVAS, obstrucción de vía aérea por un cuerpo, ¿verdad? Y es otra técnica muy importante porque nosotros vemos eso día a día, ¿verdad? En nuestro hogar podría pasar más comúnmente con los niños, y nosotros aplicamos ciertas técnicas para liberar la vía aérea, pero también es importante conocerlas, cómo se hacen adecuadamente, porque si se aplica una técnica de una forma no adecuada, podemos lastimar aún más al paciente o causarle algún tipo de lesión extra a lo que ya está padeciendo, ¿verdad? En el caso de los ovaces, nosotros aplicamos la técnica de Heimlich, a donde ejercemos cierta presión en la boca del estómago para que éste vaya empujando el objeto hacia el exterior y eventualmente lo va a expulsar, lo va a tirar. ¿Es una pequeña presión o realmente tiene que llevar algo de fuerza justamente en la boca del estómago para poder como sacarle el aire, se podría decir? Sí lleva algo de fuerza, no la suficiente, y es importante por eso conocer las técnicas,
porque aplicar demasiada lesión podría causar una fractura o podría dañarlo más, pero sí necesita cierta fuerza para que el objeto sea expulsado. Hablemos acerca del botiquín. ¿Qué tenemos que tener en casa? Lo básico. En casa, lo básico. Lo está básico, bien. sí. Lo primero, no debemos incluir medicamentos. Okay. Entendamos que los medicamentos son recetados, deben ser recetados según las necesidades del paciente, por lo que nosotros no vamos a tener medicamentos en un botiquín. Pero ¿qué sí debe tener? Debe tener compresas. ¿Para qué ocupamos las compresas? Para detener hemorragias, detener heridas y que el paciente no siga desangrándose. Vendas para, ya sea para sujetar estas compresas, para inmovilizar miembros en el caso de las lesiones. Compresas elásticas para los tipos de lesiones musculares que podríamos tener, esguinces, desgarres, etcétera, ¿verdad? ¿Qué otra? Férulas. Las férulas son inmovilizadores de las extremidades, pero nosotros no necesitamos tener una férula que compramos en alguna farmacia o en algún establecimiento de salud. Podemos tener férulas con pedazos de madera delgado, con cartones, con cosas que ayuden a inmovilizar el miembro. No es necesario ir a comprarlo, ¿verdad? Lo podemos tener en nuestra casa. Ungüento para quemaduras es importante, muy importante. Nosotros tenemos unos pedazos de tela, por así decirlo, triangulares, les decimos charpas, que son muy importantes para hacer vendajes e inmovilizaciones, ¿verdad? Para colgarnos aquí Un muy brazo. buen ejemplo, ¿verdad? Esa es una de las tantas aplicaciones que podríamos darle a esa herramienta, ¿verdad? En este caso a este equipo. Muy bien, Emilio, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado y por aportarnos todos estos conocimientos. Recordemos el contacto de la Cruz Roja. Bueno, en redes sociales está la página de Facebook, de Instagram de Cruz Roja Salvadoreña, @CruzRojaSal, y el número de contacto de emergencias es 22 22 55 51. Ese número está habilitado a las 24 horas para cualquier tipo de emergencia y es necesario recalcar que es para emergencias, que nosotros debemos llamar a este número en las emergencias que podemos tener día a día, porque también reconocemos que a veces la gente llama por situaciones que no son una emergencia y eso podría interferir en alguien que sí lo necesita. Que sí lo necesita. Recuerde el número de teléfono, usted puede apuntarlo durante esas vacaciones, ¿verdad? Primero Dios, no sea necesario, pero siempre hay que estar precavido. 22 22 55 51. Muchísimas gracias, Emilio, por traernos toda esa información y dejarnos también el número de contacto por cualquier cosa. Muchas gracias. Es un gusto. Muchas gracias y con eso vamos a continuar con más en